Dos cosas me llenan la mente con un siempre renovado y acrecentado asombro y admiración, por mucho que continuamente reflexione sobre ellas. El firmamento estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Immanuel Kant. ¿Qué tal están? Bienvenidos al canal Francisco Díaz Filosofía 21. En el vídeo anterior vimos cómo Kant rechazaba la pretensión de que las especulaciones metafísicas de la razón puedan ofrecer explicaciones teóricas, pues la razón teórica solo puede actuar partiendo de las percepciones sensibles. Sin embargo, se concluyó que Kant no eludía las cuestiones metafísicas, y adelantamos que esta sesión iba a centrarse en el uso de la razón práctica. Veamos cuál es el sumario de la clase de hoy. El profesor comenzará introduciendo el nuevo planteamiento que aparece con Kant en el campo de la reflexión moral. Explicará las diferencias entre éticas materiales y éticas formales y autónomas. Distinguirá entre acciones que se realizan conforme el deber y acciones que se llevan a cabo por deber. Dedicará un apartado a los imperativos categóricos e hipotéticos y terminará la clase refiriéndose a los postulados de la razón práctica. Bueno, profesor, en el vídeo anterior dijiste que el propio Kant describía su teoría del conocimiento como un giro copernicano. ¿Cabe decir lo mismo de su teoría moral? Antes que nada, me gustaría saludar a quienes nos siguen. Efectivamente, podemos decir que a partir de Kant aparece un nuevo planteamiento cuya influencia llega hasta nuestros días. La ética de Kant está recogida en varios libros. Entre ellos, pues voy a destacar la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, publicado en 1785, y la Crítica de la Razón Práctica, publicada en 1787. Sin embargo, las posiciones fundamentales sobre ética se examinarán a fondo en la obra maestra de Kant, la Crítica de la Razón Pura, que en parte recorrimos en la clase anterior. Kant no solo sentó las bases de la filosofía del conocimiento, ilustrándola con la célebre imagen del giro copernicano, sino que también dio un giro completo a los planteamientos de la filosofía moral. Y esto que digo queda perfectamente reflejado en sus propias palabras. Yo soy un estudioso, decía Kant, y siento toda la sed de conocimiento que puede sentir un hombre. En un pasado creía que esto constituía todo el valor de la humanidad. Entonces menospreciaba al pueblo en tanto que gente ignorante. Rousseau me desengañó. Esta superioridad engañosa se ha desvanecido. He aprendido que la ciencia en sí es inútil si no sirve para que se valore la humanidad. De estas palabras de Kant se deduce que para Kant era tan importante saber cómo podemos conocer como saber qué debemos hacer. Rousseau le hizo darse cuenta de las desigualdades e injusticias presentes en la vida social. Y Kant entendió que el conocimiento no será nada si no es un conocimiento que contribuye a hacer más humano, más auténtico y moral nuestro comportamiento. Pero esta preocupación por la acción moral ya no es responsabilidad de la razón teórica, sino de la razón práctica. Kant propone elaborar una ética autónoma. La ética kantiana se fundamenta en la razón, pero esta razón no ha de contaminarse de apetitos, inclinaciones, pasiones e intereses, en fin, circunstancias. Es decir, es la razón la que determina la manera de proceder. Ya no se debe actuar siguiendo la costumbre, siguiendo la tradición o los mandamientos religiosos. Kant no señala específicamente qué contenidos morales son buenos y cuáles son malos, ni qué objetivos concretos debemos intentar conseguir, ni qué debemos hacer en cada circunstancia que se nos presente. Es decir, Kant defiende una moral en la que las conductas que se consideren buenas o malas no vengan impuestas desde fuera del individuo, sino que ha de ser la propia persona, mediante su razón,
quien ha de determinar cómo obrar moralmente. Por tanto, el ser humano debe encontrar los principios que van a fundamentar su conducta en su propia razón. En este sentido, Kant, digamos que muestra su talante ilustrado cuando considera que el ser humano, en tanto que ser racional, debe de guiarse por la razón. Atrévete a pensar, decía en su célebre ensayo ¿Qué es la ilustración? Esto significa, entonces, que rechazó las éticas anteriores a la suya. Sí, así es. Kant consideraba que las éticas anteriores a la suya no derivaban sus normas de la razón. Es decir, en estas éticas no era el ser humano quien se daba a sí mismo las normas morales, sino que la moral le venía impuesta desde fuera. Mientras que la ética que Kant propone nos dice cómo se debe encontrar lo bueno, pero sin darnos normas concretas. ¿Y qué problema hay en disponer de normas concretas? ¿No es más cómodo contar con unos preceptos ya establecidos? Bueno, Kant veía que todos los pueblos y todas las culturas tienen y han tenido normas morales. Y veía que desde el punto de vista de la conducta, lo que se entendía por justo y bueno variaba de una cultura a otra. Como no le parecía bien este relativismo moral, se propuso superar el relativismo moral propio de estas éticas tradicionales a las que él llamaba éticas materiales. Consideraba que era preciso establecer una ética universal. Kant pensaba que de la misma manera que la ciencia busca leyes de validez universal, pues la convivencia humana también debe de regirse por preceptos morales que puedan ser aceptadas por todas las personas, independientemente de la situación social, cultural, material o temporal en la que se encuentren estas personas. Esto lleva a Kant a distinguir entre éticas materiales y éticas formales. Bueno, me voy a referir en primer lugar a las éticas materiales. Éticas materiales son aquellas en las que se proponen unas normas y unos valores que nos indican qué acciones son buenas y qué acciones son malas. Por tanto, son éticas heterónomas. Las éticas materiales nos ofrecen principios en los que fundamentar las normas. Si, por ejemplo, Aristóteles derivaba las normas morales del principio de que todos los seres humanos tienden por naturaleza a la felicidad. En este sentido hay que dirigir la conducta a la búsqueda de la felicidad. En la tradición cristiana las normas morales se derivan de la voluntad divina. Voluntad divina expresada en los mandamientos de la ley de Dios recogidos en los textos sagrados. El utilitarismo, por su parte, deriva las normas morales del principio que dice que hay que buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas. Y la ética epicúrea establece el placer como bien supremo. Y como reglas para garantizar este fin, propone reglas del tipo: no estropees el bien de lo que tienes con el deseo de lo que no tienes. O aléjate de la política. Bueno, ¿y por qué no caracterizas más detenidamente a las éticas materiales para entender cuáles son los aspectos fundamentales que Kant critica de estas éticas? Bueno, podemos destacar tres aspectos fundamentales. Dirá que las éticas materiales son empíricas. ¿Y esto qué significa? Pues que su contenido está extraído de la experiencia y por tanto su contenido es a posteriori. Me dejas en ascuas. Como no me pongas algún ejemplo, no me aclaro. Lo entenderás con un par de ejemplos. La ética epicúrea propone como principio ético no abusar de los placeres. Bien, ¿y cómo sabemos que no es bueno abusar de los placeres? Pues lo sabemos por la experiencia. La experiencia nos ha demostrado que quien abusa de los placeres no acaba bien. Otro ejemplo de ética material sería la ética aristotélica basada en el término medio. ¿Por qué considera Aristóteles que en el caso de las virtudes éticas hay que buscar el término medio? De nuevo, vemos que en la experiencia
quien nos muestra lo que es más conveniente. Al hilo de eso que dice surge una pregunta. ¿Qué hay de malo en tomar a la experiencia como referencia de la conducta moral? Ya te he dicho antes que Kant aspira a una ética universal, es decir, aspira a que las normas sean válidas para todas las personas y considera que de la experiencia no se puede extraer ningún principio moral que sea universal. A Kant lo que le interesa son leyes universales que obliguen a todas las personas por igual, que obliguen a todas las personas por igual, pero también que obliguen en todo momento y en cualquier lugar. Bueno, acabas de decir que las éticas materiales son empíricas. ¿Qué otros aspectos caracterizan a las éticas materiales, además de que son empíricas? Los preceptos de las éticas materiales son hipotéticos o condicionales. Es decir, los preceptos que proponen las éticas materiales no valen absolutamente, sino solo de un modo condicional, como medios para conseguir un fin. Pero este fin, que puede ser el placer o la felicidad, no lo entiende todo el mundo de la misma manera. No todos consideramos la felicidad o el placer en lo mismo. La ética cristiana, por ejemplo, prescribe la necesidad de no robar o no matar. Pero este mandato de no robar o no matar se propone como condición para alcanzar la felicidad eterna en el cielo. Pero claro, ¿qué sucede si una persona no aspira a esa vida en el cielo porque esto del cielo le parece un cuento infantil? Pues sucede que el precepto de no robar o no matar, si se lo quieren imponer a esta persona como condición para alcanzar el cielo, se viene abajo, porque para esta persona el cielo es algo que le repanfinfla. Lo mismo ocurre cuando el sabio epicúreo aconseja no bebas en exceso, pues lo que quiere decir es no bebas en exceso si quieres alcanzar una vida moderada y largamente placentera. Es también un precepto condicional que se viene abajo en cuanto alguien diga, mira, yo no quiero alcanzar esa vida de placer moderado y continuado. Evidentemente, el precepto epicúreo carece de validez para esta persona. He aquí un segundo motivo por el cual una ética material no puede ser, a juicio de Kant, universalmente válida. Bueno, y por último, Kant considera que las éticas materiales son éticas heterónomas. Es decir, no es la persona quien se da a sí mismo la ley que debe seguir, sino que la ley viene impuesta de fuera y el sujeto la asume sin más. En la ética cristiana se ve muy claramente este carácter heterónomo en una escena que aparece en el Antiguo Testamento y que Kant rechazaba especialmente. Esta escena se conoce como el sacrificio de Isaac. Bien, Sara, la esposa de Abraham, tuvo un varón a quien la pareja llamó Isaac. Dios quería saber si Abraham era realmente obediente y para probarlo le dijo que sacrificara a Isaac en la montaña. Abraham quería muchísimo a su hijo y no quería sacrificarlo, pero deseaba obedecer a Dios. Dios le dijo a Abraham que fuera a la montaña y él fue y llevó consigo a su hijo Isaac. Abraham ató a Isaac, lo puso sobre en un altar que fabricó y levantó el cuchillo para sacrificarlo. Justo entonces un ángel le habló y le dijo que no matara a Isaac. Abraham habría sido obediente si no aparece el ángel hubiese matado a su hijo. Para Abraham, el que él había mostrado esta obediencia tan extremada era señal de que Dios lo amaba. Este acto de fanatismo es un ejemplo de ética heterónoma donde la voluntad queda determinada por algo ajeno a ella, y sería heterónoma aquella ética que acepta un sistema moral que se impone culturalmente sin que medie reflexión alguna. Es decir, la persona es moralmente heterónoma si acepta un sistema moral solo porque lo creen los propios padres o maestros o porque es lo que se cree en la comunidad en la que se está inmerso. La moral heterónoma es una aceptación irreflexiva de los principios y normas imperantes en la sociedad. Bueno, en contraposición a la ética heterónoma, la ética autónoma es aquella que induce a las personas a pensar por sí mismas. En la esfera moral, la autonomía implica una voluntad libre que muestra, mediante la razón, el individuo y muestra que ciertos principios morales son correctos.
Kant no indica qué contenidos morales son buenos y malos, ni hacia qué fines concretos deben de dirigirse nuestras acciones. Tampoco nos señala qué debemos hacer en cada circunstancia concreta. Kant se ocupa de la estructura que deben de tener nuestro comportamiento moral. No llego a entender a qué te refieres cuando hablas de la estructura que deben de tener nuestro comportamiento moral. Kant dirá en su obra La metafísica de las costumbres que no es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción a no ser tan solo una buena voluntad. Es decir, no importa tanto lo que se haga, sino la voluntad con que se haga, es decir, la buena voluntad. Esta es la idea principal de su ética, la buena voluntad. ¿Una buena voluntad? Sí, una buena voluntad, es decir, una buena intención. Para Kant, en el ámbito moral, lo que nos ha de mover no es la valoración o la calificación de una acción como buena o mala, sino actuar con una buena voluntad, llevados por una buena intención. Una voluntad es buena cuando la intención que la impulsa es buena, cuando aquello que decidimos hacer lo llevamos a cabo porque intentamos cumplir con nuestro deber, por el respeto al deber. Y será la razón, la facultad que nos indicará cuál es el deber. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que las consecuencias de nuestros actos morales no cuentan? ¿Me estás queriendo decir que solo cuenta la intención con que llevamos a cabo nuestros actos? Efectivamente, puedes ver que se diferencia de todas las morales anteriores. Kant tachaba de éticas heterónomas a las éticas anteriores a la suya. Kant piensa que su ética no es una ética heterónoma, sino autónoma, pues es el ser humano libre de cualquier orientación externa y sin guiarse por su inclinación quien debe encontrar los principios de su conducta moral en su propia razón. Considera que, por ejemplo, Aristóteles deriva los principios éticos y las normas morales del hecho de que todos los seres humanos pues tendían a la felicidad. Es decir, Kant, defendiendo una ética autónoma, muestra una vez más su talante ilustrado, pues como ya vimos en la primera clase que le dedicamos al contexto cultural en el que vivió Kant, la ilustración es sobre todo una reivindicación de la libertad y de la emancipación respecto a cualquier sujeción o dependencia. Kant defiende, por lo tanto, la necesidad de una ética formal, incompatible con una ética material. Kant considera ética formal a aquella ética que carece de contenido moral, es decir, una ética que no nos dicta qué hemos de hacer, sino que solo nos indica cómo lo tenemos que hacer. Se trata, por lo tanto, de una ética de la forma. No nos ordena haz esto o haz aquello. En lugar de indicarnos recetas concretas de comportamiento, determina la manera en que hemos de actuar. Hemos dicho antes que la finalidad de la razón práctica consiste en construir una moralidad que sea válida para todos los hombres, en todo lugar, tiempo y condición. Se trata de encontrar el principio que fundamente una moral universal y atemporal, una moralidad común a todos los hombres. Pero una moral común a todos los hombres no puede manifestarse en principios concretos de acción del tipo haz esto, haz aquello, pues estos principios podrían servirle a unos pero no a otros. Y ya dijimos antes que la moralidad universal no dice lo que hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo. ¿Y cómo hay que hacerlo? Hagas lo que hagas, vendrá a decir Kant, hazlo por deber. Así pues, el principio que guía la acción moral es la acción por deber. Kant distingue entre aquellas acciones que se realizan conforme al deber y acciones que se llevan a cabo por deber. Kant, o para Kant, en el ámbito de la razón práctica, de lo que se trata es de actuar por deber. Para entender lo que sería actuar por deber, vamos a poner un ejemplo muy manido, pero que resulta bastante ilustrativo. Imaginemos a una persona que se está ahogando en un río. Bien, a partir de este supuesto podemos distinguir distintos tipos
de actos según la relación que se establezca entre el sentimiento de deber y las inclinaciones que determinan el acto moral. Bueno, vayamos por partes. Actos contrarios al deber. En el ejemplo de la persona que se está ahogando en el río, supongamos que disponiendo de todos los medios necesarios para salvarlo, pues decido no salvarlo. Porque resulta que le debo dinero a esta persona y su muerte me librará de la deuda. En este caso, se puede decir que he obrado por inclinación, es decir, no me he guiado por mi deber, sino por mi deseo de no saldar mi deuda y ahorrarme de pagar el dinero que debía. Este sería un acto contrario al deber. Bueno, actos de acuerdo al deber y por inclinación. Ahora supongamos que la persona que se ahoga en el río, pues me debe dinero. Y entonces pienso, si muere no podré recuperar el dinero prestado. Y llevado por mi interés, solo por mi propio interés, decido salvarlo. En este caso, el deber, es decir, la ley moral, coincide con la inclinación. Por supuesto, al salvarla, cumplo con el deber, pero no realizo la acción buscando como fin cumplir con el deber. Esta no ha sido mi verdadera motivación, sino que la he realizado con otro propósito, pues mi decisión de salvarlo es un medio a través del cual conseguiré un fin, recuperar el dinero prestado. Desde un punto de vista ético, para Kant este sería un acto con resultado positivo, pero está claro que la motivación por la que me he guiado no ha sido el respeto al deber. Bueno, actos llevados a cabo por deber, solo por deber. Imaginemos ahora que quien se ahoga es un ser que me es indiferente, no es deudor ni acreedor, no me une ningún vínculo a este individuo, simplemente se trata de un desconocido, o peor aún, supongamos que es un enemigo, alguien que aborrezco y mi inclinación es desear su muerte. Pero como mi deber es salvarlo, pues motivado por el respeto que le tengo al deber, lo salvo sin dudarlo, contrariando mi propia inclinación. Bueno, pues ejemplos de este tipo son los únicos casos que Kant considera actos moralmente buenos, actos en los que se procede conforme al deber y no se sigue la inclinación, no se sigue inclinación alguna, pues solo me motiva el respeto al deber. El valor moral de una acción para Kant no reside en aquello que se quiere lograr, no depende de la realización del objeto de la acción, sino que consiste única y exclusivamente en el principio por el cual se realiza. Es decir, la acción no debe venir determinada por la influencia de un deseo o de una inclinación. Veo que Kant era una persona rigurosa. La moral que defiende es muy exigente. Sí, así es. Resulta muy difícil tomar una determinación dejando a un lado nuestros sentimientos, nuestras inclinaciones y hasta nuestras debilidades, aunque la decisión vaya en contra de nuestra felicidad y de las personas que quiero. Esta es una decisión que no es cómoda, no es nada cómoda. La moral se compone de preceptos o mandatos que en teoría debemos cumplir. Kant analizó los distintos tipos de preceptos mandatos a los que llama imperativos. En general distingue dos tipos de imperativos: imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. Bueno, los imperativos hipotéticos son aquellos imperativos en donde las acciones van siempre encaminadas a conseguir algún tipo de fin. Son medios para conseguir un fin. Tales acciones, por tanto, no valen por sí mismas, sino únicamente como medio para conseguir algo. Los imperativos hipotéticos tienen la forma general: debes hacer X si quieres conseguir Y. Tales imperativos se encuentran presentes en aquellas éticas que Kant denomina éticas materiales. Por ejemplo, la ética estoica nos dice que si queremos ser virtuosos, entonces deberíamos practicar la aparteia. La aparteia es un estado mental que se alcanza cuando nos hallamos libres de alteraciones emocionales, es decir,
debemos utilizar como medio este estado mental para alcanzar la virtud, que es el fin que se busca. Por su parte, sería otro ejemplo, la moral aristotélica nos dice que si queremos ser felices, entonces debemos desarrollar ante todo nuestro intelecto. Y la ética cristiana, por su parte, nos dice que debemos amar al prójimo si queremos ver a Dios en el más allá. Bueno, pues según Kant, todas estas éticas serían éticas materiales. Bien, me he referido a los imperativos hipotéticos. Ahora le toca el turno a los imperativos categóricos. Los imperativos categóricos ordenan acciones que son buenas en sí mismas, no por constituir meros medios para conseguir algo. Estos imperativos valen por sí mismos. Estos imperativos son propios de la razón práctica. Kant plantea varias formulaciones del imperativo categórico. Veamos dos de ellas. La primera formulación dice, obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Una máxima ha de ser un tipo de regla que pueda seguirse, pero tengo que aclarar que Kant no se refiere con el término máxima a reglas específicas, para situaciones específicas. Bueno, hechas estas puntualizaciones, diré que con esta primera formulación del imperativo categórico, obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal, lo que Kant propone es que aquella máxima que ha guiado mi conducta en una acción, pues que yo la elija porque me gustaría que los demás la eligiesen también. Es decir, porque me gustaría que esta misma máxima le sirviese de inspiración a todas las personas. Es decir, que todo el mundo tomase la norma que me ha inspirado a mí como una ley universal. Si yo siguiese la ética kantiana, la máxima no debes robar, me gustaría que se convirtiese en una norma universal. Podemos ilustrarlo con otro ejemplo. Si yo fuese kantiano, la máxima en la que yo me inspiro para pagar los impuestos que me corresponden, me gustaría que le sirviese a todo el mundo pues, de motivación para que paguen sus impuestos. Podemos comprobar que con estos ejemplos que un imperativo categórico es un imperativo formal, pues no establece qué contenido concreto ha de tener mi acción, sino la estructura que ha de tener cualquier acción moral. Es decir, si alguien me intenta vender un producto sin cobrarme el IVA para que me resulte más barato, y soy consciente de que en este caso la hacienda pública perdería fondos con los que cubrir los gastos para la limpieza de las calles o para el cuidado de personas dependientes, si quiero saber si es correcta moralmente mi acción de comprar un producto sin IVA, no tengo más que preguntarme, ¿a mí me gustaría que todo el mundo eludiese los impuestos con los que se pagan los servicios públicos? Si no me gustaría vivir en un mundo donde pareciéramos todos trileros que evaden impuestos, pues no debería pagar ese producto que me intenta vender fraudulentamente. La segunda formulación a la que me voy a referir dice así: obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo, y nunca solamente como un medio. Resulta, por tanto, inmoral considerar a una persona como un medio o un instrumento para obtener un fin. En este sentido, la prostitución no resulta moralmente aceptable, pues es inmoral e indigno que me aproveche de la mala situación en la que vive una persona para usarla como mero medio. Como resultaría inmoral utilizar mi amistad con una persona solo porque obtengo algún tipo de beneficio. ¿Qué sé yo? Supongamos que la posición social de este amigo, su prestigio, me sirve de trampolín para escalar puestos en el trabajo, pero en cuanto este amigo pasa por una mala racha económica, ya no me sirve, no lo voy a usar y me alejo de él sin el menor escrúpulo. En la crítica de la razón práctica, además de fundamentar una ética formal, Kant se plantea la tercera de las preguntas a las que había reducido su filosofía.
Después de haberse preguntado por qué puedo saber y qué debo hacer, Kant se plantea qué me está permitido esperar. Es decir, a las cuestiones sobre el deber moral le sigue la pregunta por el destino del hombre. Para responder la pregunta sobre lo que me está permitido esperar, debemos remitirnos a lo que él llamaba postulados de la razón práctica. Un postulado es un principio o un supuesto indemostrable pero necesario e imprescindible para la explicación de algo. A través de los postulados de razón práctica, Kant rescata lo que en la crítica de la razón pura había rechazado como incognoscible. Había rechazado como incognoscible el noumeno. Allí Kant nos había dicho que sólo podemos conocer lo condicionado, es decir, lo fenoménico, es decir, las impresiones dadas en el espacio y en el tiempo. Bueno, pues aquí el filósofo alemán considerará que la existencia de la realidad nouménica, como la libertad, Dios o el alma, pues son postulados de la razón práctica. Estas existencias son indemostrables, como ya vimos en la clase anterior que dedicamos a la crítica de la razón pura, pero son absolutamente necesarias para poder explicar la moralidad, para poder explicar que las personas virtuosas, pues que pueden alcanzar la felicidad. Según Kant, para alcanzar este bien supremo, la razón ha de suponer, es decir, ha de postular tres principios que lo hagan posible. Estos tres postulados son indemostrables, ya que de ellos, de estos tres principios, no tenemos experiencia sensible, pero son necesarios. Estos tres postulados son, ya lo hemos dicho, la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. La libertad hay que admitirla como necesaria, ya que si no existiera la libertad no podría determinarse la voluntad del hombre y no podría realizarse el deber, con lo que no podría existir la acción moral. Entender esto es bien simple. Si no fuéramos libres para actuar, tampoco sería posible actuar moralmente. Es decir, no podríamos ser buenos o malos. Cuando actuamos obligados o coaccionados, no actuamos moralmente porque no somos responsables de nuestros actos. Estamos coaccionados, sin libertad. Es decir, sin libertad no hay moralidad, porque la libertad es una exigencia de la razón práctica. La libertad, evidentemente, no es algo que pertenezca al fenómeno. No lo conocemos de forma fenoménica. La libertad es absolutamente incondicionada. Que seamos libres significa que nuestra voluntad no está obligada por alguna condición previa, es decir, a priori, como le ocurre al conocimiento fenoménico. Significa que somos completamente libres e incondicionados para hacer lo que disponga nuestra voluntad. La libertad pertenece, por tanto, al noumeno. A través de la moral, Kant llega al convencimiento de una primera realidad nouménica, la voluntad libre. Bueno, pues otro postulado es la existencia de Dios. La existencia de Dios es otra necesidad moral. No podemos saber si Dios existe o no, ya que no es un fenómeno, y nuestro conocimiento está limitado al mundo fenoménico. Sin embargo, si no suponemos la existencia de Dios, dirá Kant, si no lo suponemos como algo necesario, el mundo moral carece de sentido. Expliquemos esto. Sabemos que muchas veces personas que se guían por el puro deber, es decir, personas que se comportan de manera justa y que se comportan de manera virtuosa, no llegan a ser felices, sino que en ocasiones ocurre totalmente lo contrario. Podemos estar toda la vida dedicados a llevar una conducta basada en el puro deber y que esto, sin embargo, pues nos acarree más de una injusticia y más de una insatisfacción. La vida moral no tendría sentido si la persona justa y virtuosa al final de sus días no alcanzase más que desdicha y calamidades. Por tanto, es una necesidad moral que alguien le garantice la felicidad a quien se ha comportado de manera justa y virtuosa. Este garante de felicidad es precisamente lo que Kant entiende por bien supremo y es precisamente lo que consideramos como Dios. Puede que a Dios no lo podamos conocer por vía racional, mediante el uso teórico de la razón, pero sabemos que es una necesidad moral.
En opinión de Kant, Dios debe existir para que yo pueda ser realmente un individuo virtuoso, justo y moral. Lo contrario convertiría la vida de los hombres buenos en una terrible injusticia. Y el tercer postulado de la razón práctica sería la inmortalidad del alma. El alma inmortal es otra de las aspiraciones de la metafísica. Ya dijimos en la crítica de la razón pura, o dijimos que en la crítica de la razón pura se demuestra que la libertad, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma no son fenómenos que se den en la experiencia y por tanto no son asequibles a la experiencia. Kant habla, o Kant había mostrado cómo el alma, es decir, el yo, es algo que no puedo conocer porque pertenece al mundo nouménico. Pero en la crítica de la razón práctica va a rescatar su existencia como una necesidad moral. Ocurre algo que resulta una terrible injusticia y que va en contra de la moralidad. Las personas justas y buenas, las que actúan por puro deber y tratan de llevar a cabo pues unos ideales, los ideales de la Ilustración, la igualdad, la legalidad universal, la justicia, entre todos, etc., resulta que son incapaces de hacerlo en su corta vida. O lo que es lo mismo, nuestra obligación moral es alcanzar la perfección moral, es decir, actuar por puro deber y hacer de estos valores universales algo efectivamente real y que impere en el mundo. Pero esto no lo podemos lograr en esta vida que es corta y llena de avatares que impiden esta realización, según Kant. Por esta razón, es una necesidad moral que nuestro anhelo tenga un sentido y se nos ofrezca la posibilidad de realizarnos plenamente a través de la inmortalidad de nuestra alma. La inmortalidad del alma es, por tanto, algo que yo no puedo conocer de forma racional, pero es un postulado de la razón práctica, es decir, es una necesidad moral. Es moralmente necesario que mi alma sea inmortal o, de lo contrario, todo mi anhelo y todo mi proyecto moral de alcanzar la justicia, de alcanzar el bien, de alcanzar la igualdad, la legalidad, la convivencia, el respeto, etc., pues sería un sinsentido, sería una quimera y sería terriblemente injusta la vida para aquellos que han practicado una conducta virtuosa desde el punto de vista moral. Bueno, pues este apartado sobre los postulados de la razón práctica pone el punto y final a la clase de hoy. Les agradezco, por supuesto, la atención y hasta la próxima ocasión, por lo tanto. Pues esto ha sido todo. Con este vídeo sobre los planteamientos kantianos en el campo de la reflexión ética, finalizamos las 3 sesiones que componen la unidad didáctica dedicada al filósofo Immanuel Kant. Deseamos que el contenido te sirva para promover tu desarrollo personal, profesional y social. Como siempre, te emplazo al siguiente vídeo sobre el fascinante mundo de la historia de la filosofía. Adiós y suerte.